En detalle con el gerente del metro, Tomás Elejalde Escobar, quien se encuentra durante esta mañana aquí en el set de Consejo de Redacción. Gerente, buenos días. Madrugó usted bastante para acompañarnos hoy. Y con mucho gusto. Muy buenos días para todos ustedes y a todos los televidentes. Gerente, bueno, Gracias. pues la idea es conocer cómo vienen avanzando esos proyectos que lidera el Metro de Medellín, cómo se viene comportando todo el tema de frecuencias en el metro y también el comportamiento de los viajeros luego de pasar por semanas de aislamiento obligatorio, de meses en los cuales tuvimos situaciones muy complejas, pero también sobre un balance, porque hace 2 meses y medio inició operaciones el Metrocable Picacho. Empecemos hablando de ese tema, gerente, cómo ha venido avanzando y cuál ha sido la acogida de los habitantes de la ciudad. Sí, son 2 meses en los que ya hemos transportado más de 580.000 viajeros en un sistema que se ha comportado bastante bien y que ha sido muy bien acogido por la comunidad. Tenemos excelentes comentarios de parte de los vecinos de la zona sobre ahorro de tiempos muy significativos, de más de 1 hora en algunos casos, y ahorro de dinero. Era precisamente uno de los principales objetivos con este nuevo sistema, que esa integración con el resto de la red pudiera generar todos esos beneficios sociales y económicos, además de los grandes beneficios ambientales por ser tecnología limpia. Gerente, esto es sin duda alguna la realización de un plan maestro que tenía el metro desde hace tiempo y que hoy fructuosamente sale de una manera que nos pone en vanguardia y nos hace sentir muy orgullosos de ese ADN de nuestro metro. Adicionalmente, el tema del metro y las vacunas. Escuchaba yo esta mañana que también en algunas estaciones del metro va a ser posible, ustedes han hecho pruebas de vacunación y ahora con los jóvenes de 15 y 19, ¿es cierto que también hay lugares para vacunar a estos chicos? Así es, son 8 estaciones al menos que están repartidas por todo el Valle de Aburrá, en donde se están haciendo procesos de vacunación, y con gran satisfacción podemos identificar ahora casi 49.000 vacunas ya aplicadas. Estamos llegando esta semana muy seguro a las 50.000 vacunas aplicadas en el metro, un proceso que le ha facilitado mucho a la gente acceder a este servicio y a este compromiso ciudadano de vacunarse, porque en la cadena de su viaje han podido integrar ese proceso. Le sacan el ratico y salen vacunados. Así es, tal cual. Qué bien. Qué bueno. Gerente, ¿cómo va el proceso de la repotenciación de los trenes? Que también es pues un asunto en el cual ustedes están invirtiendo bastante esfuerzo. Sí, es un dinero importante. Recuerda que nosotros estamos invirtiendo alrededor de unos 410.000 millones de pesos durante varios años para modernizar toda la flota. Los trenes que compramos hace unos 28 años estarán entonces, después de este proceso, como nuevos. De hecho, ya tenemos 4 trenes circulando en esas condiciones con muy buenas características, también, de nuevo, con muy buena acogida por parte de los usuarios, con reducción de consumo de energía, con reducción de costos de mantenimiento y con una garantía de que duran al menos 25 años más. Eso es fundamental. Este proceso va muy bien. Tenemos algunas alertas relacionadas con la situación financiera del metro debido a pandemia, que de eso deberíamos también hablar un poquito, porque ahí tenemos nosotros todavía dificultades económicas. Gerente, justamente iba para ese punto. La última vez que usted estuvo aquí en Consejo de Redacción nos contaba un poco del déficit del flujo de caja del metro por cuenta de la pandemia. ¿Cómo va hasta el momento y cuáles son las proyecciones para finalizar este 2021? Sí, mira, lo primero que debo decir y que es importante que todos entendamos en la ciudad es que las pérdidas que tiene el metro y en general, las pérdidas que tiene todo el sector de transporte público y privado de la ciudad son unas pérdidas estructurales y absolutas. ¿Esto qué quiere decir? Que no porque ahora esté reactivándose la economía se van a recuperar las pérdidas de los 2 años anteriores. ¿Por qué no es posible? Porque los trenes y los buses debieron, por orden del gobierno nacional, también además circular con las frecuencias habituales para cumplir unos aforos. Entonces los costos se mantenían en su nivel, los costos estaban al 100%, pero los vehículos viajaban vacíos. Y esto es una característica del servicio, porque el servicio no se puede almacenar. Cuando yo produzco bienes de capital o bienes para consumo masivo, yo pudiera eventualmente almacenarlos mientras se reactiva la venta y los entrego, pero el servicio no, el servicio lo que circuló vacío. Entonces las pérdidas nuestras siguen siendo altísimas y no van a ser recuperables. Por eso es que definitivamente necesitamos el plan de rescate del gobierno nacional y de los gobiernos locales para poder recuperar
las cuantías que hemos dejado de percibir en estos 2 años de pandemia ya casi, o año y medio de pandemia largo, y con ellas poder garantizar el futuro de algunas iniciativas y algunos planes y programas que todavía tenemos pendientes de modernizaciones futuras y otras inversiones de un fondo de modernización que hemos invertido en la pandemia. ¿Y las pérdidas ascienden a cuánto y de cuánto se está hablando de ese plan de rescate? Sí, las pérdidas del año 2020 fueron superiores a los 360.000 millones de pesos. Nosotros técnicamente no lo llamamos pérdidas, sino que se llaman ingresos dejados de percibir, o sea, eso es lo que no entró. Y los del año 2021 están alrededor de unos 350.000 millones de pesos también, porque igual hemos tenido tiempos bastante complejos, sobre todo en ese segundo semestre, en donde a través de los procesos de suspensión de actividades en la ciudad por marchas y paro nacional, también tuvimos reducción de viajeros. Entonces no hemos tenido una recuperación completa. Hoy estamos transportando alrededor de 750 a 800.000 viajeros al día, cuando lo normal antes de pandemia era llegar alrededor de unos 1.200.000 pasajeros al día. O sea que estamos en este momento por lado del 65%, 70% máximo, a pesar de que ya podríamos trabajar al 100% por la ocupación de las camas de UCI, pero no llega a estos niveles todavía, entonces tenemos pues que seguir con estas estrategias de acceder a la suspensión del acuerdo de pago, que era la estrategia que nosotros estamos desarrollando este año, pero ampliarla al menos 2 años más. Esa es una de las principales estrategias, y hay también algunas iniciativas para todo el sistema de transporte o todos los sistemas de transporte del país, Transmilenio y demás, que están incluidas en la Ley de Inversión Social, que está debatiéndose ahora en el Gobierno Nacional o en el Congreso. Gerente, sobre ese tema usted nos habla de cerca de 750.000 usuarios por día. Constantemente aquí, sobre todo las semanas anteriores, pues hemos recibido algunas fotografías de usuarios que se quejan por la cantidad de personas que van en los vagones. Mi pregunta va enfocada hacia lo siguiente, pues ese gran número se concentra en las llamadas horas pico. Esto refleja de que no se viene trabajando con el escalonamiento de horarios que tanto se ha venido abordando. ¿A ustedes cómo lo ven? Así es, yo creo que nos falta todavía mucha iniciativa y cultura en ese tema en la ciudad. Seguramente nos demoraremos un poco para llegar a ello. El teletrabajo ha ayudado, pero como las personas que teletrabajan no siempre viajan en metro. Recordemos que el metro transporta sobre todo estratos 1, 2 y 3. Son trabajos normalmente no teletrabajables, entonces no nos impacta favorablemente, digámoslo así, el teletrabajo en la capacidad o en el número de personas que acceden al servicio. Entonces esa concentración en las horas pico es la que eventualmente puede llegar a ser hasta del 100%, pero durante 15 minutos y en unos tramos muy puntuales y en una dirección específica. Todo indica entonces que tenemos que seguir trabajando fuerte en esto. Hay un acuerdo del Consejo recientemente aprobado para que, por lo menos en la ciudad de Medellín, las instituciones públicas empiecen a trabajar fuerte en este tema. Yo creo que aquí vamos a tener que seguir haciendo pedagogía en el asunto, cuenten con nosotros en el tema y seguramente ustedes pues, nos podrán ir ayudando para que algunos gremios y algunas empresas, algunas actividades económicas se puedan desplazar en el tiempo, por ejemplo, que el comercio empiece un poco más tarde y vaya hasta más tarde. Es un tema cultural un poco complejo. Gerente, en esa cifra que le escuché a usted ahora hablar, que lo normal es llevar 1.100.000, ahora estamos llevando 700 algo, ¿hay déficit entonces actualmente la operación todavía? Sí, nosotros tenemos un punto de equilibrio que está cercano a los 820.000 viajeros, o sea, estamos muy cerca de tener un punto de equilibrio. Aún no lo tenemos, pero es un punto de equilibrio que no permite recuperación, como dije ahorita. O sea, mantendríamos, por decirlo de alguna manera figurativa, una flotabilidad en el pago del día a día, de la energía, del mantenimiento, de los salarios. Ya casi estamos llegando a ello y seguramente lo llegaremos este año, pero, insisto, no permite la recuperación de las pérdidas ni la almacenar la cuota que requiere el Fondo de Reposición y Mantenimiento y Modernización del Metro. Claro. Sí. Gerente, aquí también hemos recibido algunas fotografías, videos de las taquillas muchas veces cerradas. Hablemos un poco de esa apuesta por los canales digitales y lo que quiere el metro en ese sentido. Comercialización, ¿cierto? Sí, correcto. Efectivamente, hemos tenido casos y definitivamente hay que reconocer que ahí tenemos que mejorar en nuestra comunicación, en nuestra atención, en donde en un caso muy extremo, un usuario eventualmente que no tiene tarjeta personalizada, por ejemplo, quiere acceder al sistema y las taquillas están cerradas y lamentablemente no había cargado o no tenía posibilidad de ir a una de esas
estrategias de recarga que nosotros tenemos, porque tenemos 1.200 puntos de venta externos, tenemos 88 máquinas de recarga en el sistema, tenemos un poco más de 80, entre 70 y 80 puntos habilitados también en las estaciones. Pero nosotros precisamente por pandemia y por los efectos de la pandemia hemos migrado mucho a canales digitales y canales en donde no hay un contacto personal, para facilitar también al usuario desde cualquier punto su recarga a través de una aplicación o a través de lo que se llaman las PSE o las pasarelas de pago, pues que tienen muchos de los bancos. Eso es posible e incluso, insisto, hay un caso extremo en que un usuario que tiene una tarjeta personalizada, si llega a una estación, no hay máquina, no hay punto de venta y tiene la tarjeta personalizada, ojo con eso, y aquí la invitación a personalizarla, puede incluso viajar con un viaje a crédito. O sea, incluso sin ningún canal disponible, sin ninguna posibilidad, se me olvidó, etcétera. Pero eso sí, condición, la tarjeta debe ser personalizada. Invitación, tengamos una sola vez para que entonces cuando regrese al sistema pues ya haga la recarga de ese viaje que debe y del próximo. Pero eso funciona bastante bien y es muy utilizado, sobre todo en los barrios en donde eventualmente los puntos de recarga no están habilitados o yo me monto a un bus de alguna ruta integrada en donde no tengo punto de venta, pues puedo utilizarlo para llegar al próximo punto de venta. Lo que pasa es que somos muy paisas y muy enseñados a esa atención personalizada. Sí, señor. Entonces, cuando uno llega... Pero también, Juan, ahí hay gente que no tiene acceso a medios digitales, correcto, personas mayores o personas que no manejan muy bien ese asunto. Siempre al taquillero le preguntas algo, vea, siempre el taquillero tiene esa otra opción de informar, es que esta ruta pasa y cuánto se demora y cuánto, entonces la gente ha quejado, hombre, ya el metro, que esa atención que era tan buena, que uno encontraba a alguien que le explicaba que, porque también hay gente que no sabe cómo cargarla, hay gente que la compra por primera vez, otras se les extravía, entonces de pronto es como una queja que dice, no nos abandonen esa atención. Y de hecho la aceptamos que hemos tenido problemas de comunicaciones, insisto, con todos estos canales que acabo de mencionar, tenemos que reforzar mucho más. De hecho, en una Medellín digital, que es la que queremos, y un área metropolitana digital y con este proceso de transformación hacia medios digitales, hombre, mi mamá tiene 83 años y aprendió a manejar todo, absolutamente todo, desde Pinterest hasta Snapchat, todo lo que ustedes quieran. Entonces, de hecho sí se puede, pero requiere un proceso de formación, requiere un proceso de acompañamiento que estamos dispuestos a dar. Perfecto. Porque hay que transformar un poco esa cultura. Sí. Pero vamos hacia allá. Y además debo confesar también algo, definitivamente, y aquí hay que ser claros y transparentes, también es una estrategia que acompaña el tema de las pérdidas por pandemia, claro, porque bajar algunos horarios extremos en donde, por ejemplo, por alguna estación, teniendo 1 o 2 vendedores en la taquilla, entran después de las 10 de la noche 5, 6, 8 personas hasta las 11 de la noche. Sí, hombre, también costo, hicimos un análisis de costos y definitivamente teníamos que empezar a cerrar un poco el tema de eficiencia, porque de verdad que estamos perdiendo un dinero importante. Hombre, diario alrededor de unos 500 millones de pesos. Eso es un tema absolutamente crítico. Tenemos que tener mucho cuidado para poder garantizar el futuro de la empresa. Gerente, la cultura metro, que es otro de esos valores que tanto nos han enorgullecido de este sistema y que lo diferencia de otros sistemas en el mundo, ¿cómo se ha logrado mantener y si se mantiene igual? Digo, por ejemplo, la estrategia digital creo que ha sido muy importante en ese sentido porque se destaca. Sí, las redes tienen que tener también un carácter de cultura metro. Es difícil porque las redes son inmediatistas, las redes requieren una respuesta prácticamente al segundo siguiente de que yo hago el comentario. Nosotros tenemos la cultura metro inmersa en todo el actuar de la empresa. Entonces eso tiene que ver también con la forma como contestamos y como respondemos a través de las redes y muchas veces no podemos cumplir con ese segundo después. Tenemos que investigar, tenemos que validar, tenemos que confirmar, pero procuramos de que siempre sean cerrados los círculos, los ciclos de una pregunta, una consulta o un hilo, como llamamos pues en las redes. Sí. Que siempre haya un cierre, y de forma definitivamente. Muy particular, gerente. Sí, reconocido el trabajo de los community managers del metro. El cercanía, es fantástico. Esto, insisto, se llama cultura metro porque la cultura metro es relación positiva. Cercanía. Ojo con eso, relación positiva conmigo mismo, con los demás y con el entorno. Esa es la definición de cultura metro. La cultura metro no son solo expresiones artísticas y culturales, sino toda la forma como yo me relaciono hasta con los proveedores de la empresa, con las empresas que me prestan servicios o me
fabrican herramientas o repuestos. Y la cultura metro es más, mire, digamos, los servicios que presta vacunación, a mí me encanta el servicio del libro, sí. que uno va y eso es extraordinario. Hay otra cosa Y exacto. La biblioteca nueva de no, Picacho es una hermosísima cosa para niños. Y gerente, y también cómo se involucran ustedes con las campañas. Precisamente la semana anterior veíamos aquí en Teleantioquia ustedes cómo están vinculando con estos sueños de Antioquia, de Sí, cómo nos total. ven y cómo, por ejemplo, también en algunas estaciones usted podrá dejar inscritos los sueños, cómo ve Antioquia, esa visión Antioquia 2040, y ustedes han sido unos aliados maravillosos. Lo que decías, el plan maestro, que sigue siendo vigente, que lo revisamos cada 5 años, volvemos a actualizarlo. Ahora tenemos el Tren del Río, tenemos el Metro del 80 como grandes proyectos por delante, ambos proyectos avanzando. ¿Cómo avanzan estos proyectos? Esto no es de un día para otro. Pues hombre, les cuento, por ejemplo, el Metrocable Picacho ha estado desde el año 2004, 2005 en ese plan maestro. Igual pasó con el tranvía de Ayacucho y otros proyectos. Entonces tenemos es que darles continuidad y respetar siempre la red que está construida para poder enfrentar estos grandes problemas de movilidad que hoy tenemos. Más de 1.700.000, 1.600.000 y pico vehículos en el Valle de Aburrá circulando es una presión sobre nuestra infraestructura muy alta y tenemos que mantener una gran atractividad del transporte público, que es lo que nos va a salvar en términos de medio ambiente y de impacto social y de cultural positivo. Gerente, pues agradecemos que nos acompañe durante esta mañana aquí en Consejo de Redacción. Nos quedan pues unas cifras bien interesantes. 580.000 viajeros aproximadamente se han transportado durante estos más de 2 meses y medio de entrada en operación del Metrocable Picacho. Cerca de 50.000 vacunas. Se espera esta semana cumplir esa meta en las estaciones del metro. Cerca de 750.000 viajeros en promedio movilizándose diariamente por el sistema. Gracias, gerente, y un feliz día. Muchas gracias a todos ustedes. Un saludo a los televidentes.